Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar en esta rueda de prensa. Queríamos manifestar que el pasado martes, en esta misma casa, en esta misma sala, manifestamos nuestra predisposición total a firmar el acuerdo que pudiera darse, un acuerdo conjunto de todos los grupos de la Asamblea de Extremadura. Lo único que pedíamos entonces era que ese acuerdo, ese texto, estuviera libre de ideología, yendo al fondo de la cuestión, a la igualdad entre mujeres y hombres, que además consagra el artículo 14 de la Constitución española. El texto que nos han presentado otro grupo no ha cumplido con los pequeños requisitos o las pequeñas demandas que nosotros teníamos, que, insisto, que eran simple y llanamente que se fuera al fondo de la cuestión sin que ese texto tuviera tinte ideológico. Nosotros estábamos dispuestos a no hacer ningún tipo de adición a ese texto en aras de llegar a un acuerdo, pero no ha sido posible. Los grupos de la izquierda querían que nosotros no firmáramos el acuerdo y no hemos podido firmar el acuerdo, porque en modo alguno ellos querían que ese acuerdo estuviera firmado por las 4 fuerzas parlamentarias representadas en la Asamblea de Extremadura. Han sido absolutamente inflexibles con el texto original que que nos presentaron. Insisto en que nosotros no hemos hecho o no queríamos hacer, y no lo hemos hecho, ninguna adición a ese texto, simplemente queríamos que se retirasen algunas alusiones a temas ideológicos, como pedíamos desde el principio. No ha sido posible y finalmente no hemos podido firmar un texto conjunto como nosotros hubiésemos querido y como hubiese sido nuestro deseo. De hecho, también les tengo que informar que planteamos la opción de firmar el mismo texto que ha firmado y que la portavoz de la Junta de Extremadura ha leído, pero tampoco ese texto fue satisfactorio para la izquierda y tampoco para el Partido Popular aquí en la Asamblea de Extremadura. Por lo tanto, ni el texto original ni el texto que leyó la portavoz, el texto de la Junta de Extremadura, han tenido el beneplácito de los grupos de izquierda, insisto, y del PP, para que nosotros pudiéramos firmarlo. Por lo tanto, desgraciadamente y con mucho pesar, no hemos firmado la declaración o el texto que van a leer luego en el acto de conmemoración del 8M, al cual ya les adelanto que sí, por supuesto, vamos a asistir. Nada más. Si necesitan o quieren alguna pregunta. Señor, ¿puede poner algún ejemplo de esas alusiones ideológicas a las que, según ustedes, alude el manifiesto? Pues mire, le puedo poner algunos, sí. Por ejemplo, las alusiones directas a la Agenda 2030, una agenda ideológica contra la que nosotros estamos, una agenda que no ha votado nadie, sería un ejemplo. Otro ejemplo, creemos que ese texto está impregnado de ideología woke, de arriba abajo. Y además también creemos que el texto estigmatiza a una parte de la población. Insisto en que a nosotros nos hubiera encantado que nos hubiéramos ceñido a lo que creemos el fondo de todo esto, que es la igualdad real entre hombres y mujeres, que, insisto de nuevo, consagra el artículo 14 de la Constitución, sin ideología de ningún tipo. Hubiéramos estado encantados si eso hubiese sido así de firmarlo, pero no ha podido ser así. Cuando dice que estigmatiza a una parte de la población, entiendo que se refiere a los hombres. Sí, efectivamente. Nosotros creemos que el texto no va en la dirección de la igualdad entre unos y otros, sino que lo que hace es poner en una posición de superioridad a unos contra otros. Y además, también intenta enfrentar a los españoles, pues en nuestro
nuestra visión por el hecho de tener un sexo diferente. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Muchas gracias.